Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Desde el Pie, esta construcción colectiva que hacemos todos los sábados aquí por Televisión Regional, donde de alguna u otra manera tratamos de responder la cantidad de preguntas que tenemos, ¿no? Que son infinitamente superiores a las respuestas. Lo que sí tenemos buena leche. Cuando no sabemos, invitamos a alguien que sabe. Lo que sí sabemos es que las cosas no están bien. Y ya se venían diciendo, ya se sabía. Yo y mi compañero Tomás Viú, que hemos sido testigos de asambleas. De paso, hoy miércoles que estamos grabando este programa, que va a salir el sábado, hoy sábado, pero le mandamos un saludo medio atrasado a los aceiteros en su día, ¿no? Hoy es el día del aceitero. Y nosotros con Tomás, él registrando imágenes y yo ahí, hemos sido testigos en asambleas de la clase obrera, asamblea de trabajadores aceiteros en planta, en las puertas de la planta, donde los dirigentes, sin querer meterse en la política partidaria, obviamente que sigue haciendo política y mucha política, le decían a sus compañeros trabajadores que ellos ponían sus cabezas, como se suele decir en el caso de, o sea, con la cabeza de los dirigentes o con los dirigentes a la cabeza, a disposición de quien quisiera en la asamblea era autónoma, y se avecinaban las elecciones. Y no decían a quién votar, decían a quién no votar, no voten a la derecha, porque me acuerdo de una expresión, en algunas de las fábricas hay galpones tinglados a dos aguas, donde actualmente se guardan autos. Entonces, uno de los dirigentes, no sé si Daniel o Adrián, dijo, no se olviden cuando en esos lugares donde ahora están llenos de autos, todavía están los ganchos puestos en el medio, estaban colgadas todas las bicicletas. Y no digo que no se pueda ir en bicicleta al laburo, es más, lo recomiendan por una cuestión de salud. Estamos hablando de lo que significó la lucha del sindicato aceitero para que pueda recuperar y llegar a ese salario mínimo vital y móvil que hoy representa para un muchacho que entra a trabajar 31.000 y pico de pesos. Entonces ahí podemos más o menos empezar a hablar de una vida digna y de empezar a recorrer más o menos el artículo 14 bis y empezar a tildar más los terrenos que compraron la gente del sindicato de aceiteros de Rosario, en General Lagos. Entonces empezar a tildar esto de la vivienda digna, de la educación, del ocio, con 10.000, con 11.000 pesos que gana un profesor universitario, eso no se puede. Nos queda prácticamente más de las 2/3 partes del artículo 14 bis afuera. Digo por la marcha que se hizo el miércoles, por la que se va a hacer el jueves, o la que se hizo el jueves, mejor dicho, en Buenos Aires, por la burla que parece refrendar ese 15% que no alcanza absolutamente para nada. Como decía Laura Ferrer, un 100% de nada sigue siendo nada. Bueno, el gobierno no apuesta indudablemente a la educación. Los aceiteros dicen, sin educación pública no hay clase obrera, sin clase obrera no hay sociedad, sin sociedad no hay país posible. Así que eso como para empezar. Vamos a presentar el programa con nuestros auspiciantes y después vamos a hablar con un amigo periodista porque no estamos, como bien lo dijera nuestro presidente, tenemos que ir al mundo, encontrarnos con el mundo, no estamos solos con el mundo. Vamos a ver cómo está nuestro mundo más cercano con un periodista que es especialista en política internacional. Dale.
Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Se me cruzaron los cables, debe ser la edad. Bueno, el Día del Aceitero es el 29 de octubre, me afirma acá el productor Tomás Viu, así que bueno, igualmente le mandamos saludos igual. Pablo Belinsky es nuestro invitado de hoy, periodista, trabajador de la cooperativa La Masa, una cooperativa importante de aquí de nuestra ciudad, con muchos amigos, con muchos compañeros trabajando en ese lugar, y es especialista en política internacional. No sé si toma mate usted, maestro. No voy a tomar ahora. No va a tomar ahora. Pero ¿listo? Gracias por la invitación, Marcelo. No, por favor. Y vos hoy hablabas de los obreros y hablabas de la posibilidad de que un obrero, un trabajador, una trabajadora tenga lo mínimo y un poquito más a veces también. Y bueno, eso pasó en Brasil. Pasó en Brasil con un obrero que llegó a ser presidente 2 veces y que sacó de la pobreza a decenas de millones de brasileños y brasileñas. Y eso no se perdona, ¿vos sabés? No lo perdona. No se perdona. Las multinacionales, las burguesías, no te lo perdonan a eso. Terminás en cana cuando haces eso. Y ahí tenemos a Lula da Silva preso, para algunos más que presos, secuestrados, incluso para Naciones Unidas. Mirá que Naciones Unidas tampoco es una organización obrerista. Claro, no es una ONG. En absoluto. Naciones Unidas le está pidiendo al gobierno golpista de Michel Temer que les dé... Claro, porque recordemos eso, la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que la destituyen sin siquiera, porque Dilma Rousseff no fue acusada de corrupción en absoluto. Dilma Rousseff fue acusada de hacer mal un trámite, unas partidas, un asiento legal. Fue acusada por legisladores que sí fueron luego presos por corrupción, que fueron filmados, que fueron grabados, llevando valijas llenas de dinero. Fue rastreado ese dinero porque cuando la corrupción se demuestra, cuando hay una investigación real de corrupción, lo que primero se encuentra es la plata, que está en cuentas en Suiza, en las Islas Caimán, en Panamá. Incluso hay presidentes que tienen plata ahí, ¿eh? Pero las investigaciones de corrupción son al revés. Primero vos encontrás las cuentas en Islas Caimán, en esos lugares, y después tirás del hilo. Cuando la investigación es seria es así. Eso es lo que pasó con los acusadores de Dilma Rousseff. O sea, quienes sacaron del poder a Dilma Rousseff fueron presos. Ahí empezó el golpe de Estado que sacó del poder a Dilma Rousseff y puso en el poder ilegítimamente a Michel Temer. Ese empezó el ajuste de Brasil, lo que hizo Michel Temer. Bueno, ahora estamos ante un escenario con el candidato que, según todas las encuestas, la voluntad popular del pueblo brasileño es claro, porque tiene entre un 37 y un 41% de intención de voto. Lula da Silva, quien fue 2 veces presidente, pero no solo está preso en una cárcel de seguridad como si fuera un asesino serial. ¿Viste a Aníbal Lecter, que sí, no se le puede ni acercar a nadie porque te come, como un antropófago? Bueno, así está. Por eso la ONU está pidiendo, y el gobierno dictatorial de Michel Temer hace oídos sordos a los pedidos de Naciones Unidas. El 17 de septiembre tiene que la justicia electoral decir, ya se anotó igual la candidatura por el Partido de los Trabajadores, de todos modos lo anotaron a Lula, tiene que definir la justicia electoral, hay 16 pedidos de impugnación, o sea que Lula no pueda ser candidato. La justicia tiene hasta el 17 de septiembre para decir si Lula puede jugar o no
como candidato a las elecciones son el 7 de octubre. Ahora bien. Ahora. Ya. Ya. ¿Qué va a pasar? Bueno, si Lula no es candidato, quien es vice, Fernando Haddad, pasaría a ocupar ese lugar y una joven dirigente del Partido Comunista de Brasil, Dávila, pasaría a ser vice. El misterio es si los votos de Lula se pueden trasladar a esta fórmula. ¿Quién es el otro que compite? O sea, hay dos proyectos bien antitéticos en Brasil. El otro señor que compite se llama Jair Bolsonaro. ¿Saben quién es Jair Bolsonaro? Un señor que al jurar su banca de diputado, ¿saben por quién juró? No por la patria, por Dios. ¿Saben por quién juró? Juró por un torturador. Juró por el más famoso y sádico torturador de la dictadura brasileña, por el que torturó a Dilma Rousseff. Un señor que reivindica el genocidio, la mano dura. Ese es el otro proyecto que tiene Brasil. Eso es lo que se juega en Brasil el 7 de octubre. Porque cuando se hicieron caravanas en apoyo a Lula, de todo Brasil, recorrió el pueblo brasileño, las mujeres y los hombres brasileños haciendo un sacrificio realmente conmovedor, que recibieron balas, los recibieron con balas, sobre todo en los estados del sur, porque los grandes terratenientes ojeros de Brasil tienen ejércitos privados. Así es. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Acá hay un cantor muy famoso de folclore, que es el Chaqueño Palavecino, que apoya a una gaseosa que se llama Manaos. El dueño de Manaos. Manaos, claro, esa zona. El dueño de Manaos, que en este momento no recuerdo su nombre, es un empresario que tiene su ejército privado y que compra tierras en el Chaco salteño, entonces los deforesta y echa con su gente armada a todos los habitantes de hace cientos de años de esos lugares, ¿no? Eso pasa actualmente en el norte argentino, de la misma manera que vos lo estás planteando en el sur de Brasil. Exactamente, porque son los mismos capitales. Entonces, ese es el otro proyecto que se va a enfrentar, se van a enfrentar en Brasil. Esa gente tiene ejércitos privados, tienen en el Parlamento brasileño hay bloques que se llaman los bloques de las 3 B largas. La primera B larga son por los bueyes, que simbolizan los agronegocios. La segunda B larga son las balas, son las fuerzas de seguridad. Y la tercera B es por la Biblia, que es el poder de determinados, no todos, esto no tiene que ver con la religión solamente, determinados grupos evangelistas de ultraderecha, no todos, insisto, que en realidad son empresas multinacionales de la religión, evangelistas, con un enorme poder económico que, insisto, en Brasil tienen diputados y un enorme poder y son de ultraderecha. Contra eso tienen que enfrentarse el pueblo de Brasil, los movimientos sociales y quienes están detrás de la candidatura de Lula. Digo, para traerlo a nuestra región, hace un ratito antes de empezar el programa hablábamos y vos me decías que los carteles que manifestaban el apoyo a Lula no solamente manifestaban ese apoyo, sino también por parte de la gente decir, bueno, basta de aumento en los combustibles, basta de ajuste, aumento en el presupuesto educativo, digamos, todas las cosas que se están pidiendo hoy día en las calles, en las distintas movilizaciones que se están haciendo, estaban también en Brasil. Exactamente, esas caravanas que recibían las balas de los ejércitos privados de los ojeros, que son los que hostigan, matan y torturan a los integrantes de los movimientos sin tierra, claro, que incluso van a buscar las tierras, no ocupar tierras, las tierras que por ley
les corresponden, no es que van a robar tierras ni ocupar tierras, las tierras que por ley les corresponden, en esas caravanas, porque claro, la figura de Lula, Lula sí, Lula no, un poco nos obnubila. En esas caravanas había estos carteles, porque claro, ¿qué hizo Temer en estos casi 2 años de gobierno usurpado? Hizo algo que todos conocemos y padecimos, vos tenés más o menos mi edad, un poco más, un poco menos, no viene al caso, digamos, pero has padecido más de un ajuste seguro en la Argentina, y lo estamos padeciendo. Sí. Los carteles... Mi primera hija nació en el año 89. Bueno, los carteles no solo decían, dejen que Lula sea presidente, Lula candidato, los carteles decían, el arroz está a tanto, la energía eléctrica está a tanto. Lo que está haciendo Temer es un verdadero genocidio social, porque ese es, en forma cruda y contundente, la forma en que se debe denominar un ajuste que mata de hambre a las grandes mayorías. Eso es lo que hacen los ajustes neoliberales. Claro, parece haber un patrón, ¿no?, para nuestra América Latina tan querida, nuestro país continente, ¿no? Porque en los 70 había dictaduras genocidas por toda América Latina, en los 80 y en los 90 apareció el neoliberalismo en todos nuestros países, después vinieron y empezaron a aparecer los Lula, después apareció Correa, después apareció Lugo, después aparece Chávez, y parecía que América empezaba a mirar, como dice nuestro programa, ¿no?, desde el pie, la sociedad desde abajo, para ir creciendo hacia arriba y no al revés. Esa vieja teoría del derrame que nunca le funcionó, digamos, que siempre le funcionó lo mismo, y el rico que le sobra plata no la derrama hacia abajo, se la lleva afuera. Yo digo... No ocurrió nunca, Marcelo. En realidad, lo que dicen los neoliberales, si alguna vez ocurre, va a ser la primera vez. No ocurre nunca. No ocurre nunca. Y el patrón existe. Y lo que pasa es que mientras ocurre, las personas, los sociólogos, los periodistas, los militantes, sobre todo los militantes de base que están en el terreno y que los denuncian, la prensa hegemónica los trata de conspiracionistas, zurditos irredentos, y siempre hay que esperar 20, 30, 40 años, porque después la CIA desclasifica los documentos. Yo me dedico siempre a leer los documentos desclasificados de la CIA, como primera fuente siempre. Y lo que después la CIA dijo del golpe de Salvador Allende, o incluso de lo que está pasando en Venezuela, es exactamente lo que los zurditos irredentos decían en el momento. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ya después los muertos están muertos, el golpe de Chile ya se dio, los desaparecidos ya están desaparecidos, Latinoamérica ya está arrasada, ya es tarde. Eso es lo indignante. Después ellos mismos lo dicen. Yo tuve posibilidad de hacerle una nota de 1 hora y media, 2, a Cecilia Todd, una cantora venezolana, grande, que no puede salir de su casa por el apoyo que tiene hacia el gobierno. Sus propios vecinos la apedrean, y con lágrimas en los ojos, ya me lo había anticipado su representante que no hiciera hincapié ahí porque le hacía muy mal, con lágrimas en los ojos, yo le pregunté, si fueras todopoderosa, ¿qué harías con tu Venezuela? Dice, sacarle hasta la última gota de petróleo. Que desaparezca el petróleo de mi país. Porque esa es su condena, de algún modo. O sea, su riqueza es su condena. Es su condena. Eso pasa en Latinoamérica. Eso pasa en África, si querés que te lleve a otro lado. Lo que pasa es que no llega. Claro. Nadie habla de África. Claro. ¿Qué le ha hecho Europa a África? Digamos, Europa es para África lo que Estados Unidos es para América Latina. Es su contracara, sí, exactamente. ¿Qué pasó en México? Bueno, en México después ¿Se equivocaron? ¿Se dieron vueltas? ¿Se distrajeron? ¿Por qué López Obrador
termina siendo presidente de la República. Después de años, de décadas de neoliberalismo y de un concepto de seguridad que tiene que ver con la mano dura y que dio como resultado decenas de miles de muertos, de desaparecidos, un concepto de seguridad con los que algunos quieren seguir insistiendo aquí, ¿no? Sí. Y que el resultado, uno nunca sabe cuál es el resultado que buscan, si son cínicos, si son mentirosos, con la militarización de la seguridad interna, el resultado fue desastroso. Se borraron las fronteras entre la policía, el ejército y las bandas narcotraficantes. Se va a cumplir en septiembre el 4º aniversario de la masacre de Ayotzinapa, con 43 estudiantes desaparecidos. Estos estudiantes son reprimidos por una policía municipal, aparentemente, porque lo grave es que no se sabe bien qué pasó. Lo que se sabe es que los estudiantes siguen desaparecidos, estudiantes de una escuela normal. Sí, y creo que buscando a esos estudiantes, con un dato, empezaron a cavar la tierra donde aparentemente había una tumba de NNs y se encontraron con un montón de cuerpos, pero que no eran de estos 42, sino que eran de otra cuestión anterior. Qué horror, ¿no? Y esto de que vos decís de Ayotzinapa, yo tuve posibilidad de hacer varias notas con respecto a eso, y fue como una especie de suborden que recibió el intendente, no sé cómo se llamará en esa zona, porque la mujer tenía un acto en el centro. Exacto. La mujer tenía un acto y todos estos chicos iban a este acto a manifestar su disconformidad. La mujer llama a su marido llama a quien tiene que llamar y lo reciben directamente con balas. Exactamente, exactamente. Pero aparentemente la policía municipal después le entrega a estos chicos a una banda de narcotraficantes que tenía conexiones con la mujer de este alcalde. Que él y el alcalde después están prófugos, o sea, está totalmente borrada la frontera entre narcotraficantes, dirigentes políticos, policía federal, policía municipal. ¿Y cómo aparece en el medio de toda esta historia un López Obrador? Y en el medio de todo esto gana López Obrador, que es de un movimiento nacional y popular, y por un lado, vamos a ver la parte del vaso medio lleno. Por un lado, es una ruptura, es algo completamente nuevo, es terminar con años de neoliberalismo, pero con décadas, no con años de neoliberalismo. Y por otro lado, si quiero ver la parte del vaso vacío, ¿cómo va a ser para arreglar semejante quilombo, si me permite, ¿no? Claro. Digo, las demandas sociales que va a tener que atender. Y bueno, obviamente mejor que esté López Obrador. Yo, mexicano, mejor ir a pedirle a López Obrador que ir a pedirle a Peña Nieto, que es el actual presidente. Ahora, no le pidamos a López Obrador que haga milagros después de desastres neoliberales de tantos años. Y aparte la fatalidad de México de estar pegado a Estados Unidos, ¿no? Esa es la gran... que se llama, ya ese es un problema, se llama el problema en política internacional geográfico. Cuando vos tenés al lado... Geopolítico. Claro, eso no se soluciona. Y encima con un vecino como Trump ahora. Y encima con un vecino, y encima, bueno, ya eso es muchísimo más grave. Los medios argentinos nos están bombardeando fundamentalmente aquellos monopolios de la información, porque hay también, digamos, la masa es una cooperativa que trabaja en forma independiente, nosotros no nos regimos, nadie nos dice qué hacer o qué no hacer, pero en estos lugares sí hay un patrón para estos medios nacionales que están constantemente tirando información, da la sensación como que fuera el éxodo jujeño, con Belgrano a la cabeza, lo que está pasando con los venezolanos en su país. Sí. ¿Es tan así? ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Bueno, Venezuela está siendo bombardeado, como vos bien decís, por todos los medios internacionales hegemónicos. Venezuela, no nos olvidemos, es un hecho que pasó inadvertido. El presidente Maduro
se lo intentó matar, ya como última de las estrategias. Hace 2 semanas el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Perro Loco Mattis, estuvo en México, en Colombia, en Argentina y dijo claramente: vengo a desgastar a Venezuela, esa es la misión. Y en Chile estuvo. O sea, vino a decir que viene a voltear a un gobierno democráticamente elegido, ¿sí? Esto que es obvio, que es básico, que no hay que ser ningún genio para darse cuenta y decirlo, los medios hegemónicos no lo dijeron, ¿eh? Nadie se escandalizó. Y si Maduro dice: yo quiero dar un golpe de Estado, yo quiero voltear a Macri, si Maduro dice: yo quiero voltear a Macri, o si Cristina dice: yo quiero que Macri no llegue al fin del mandato, ¿qué pasa? Pero el secretario de Defensa de Estados Unidos vino y dijo, recorrió la región y dijo que quiere voltear a Nicolás Maduro, presidente de la República de Venezuela, elegido por el 70% de las ciudadanas y los ciudadanos de Venezuela. Y nadie se escandalizó. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Cómo es? ¿Hay distintas varas? ¿Somos republicanos con unos y con otros no somos republicanos? Bueno, ¿cómo es la cosa? Eso es así. Digamos, ¿somos o no somos? La República, la respuesta está, no somos. Pero, porque ya queda poco tiempo, el programa dura media hora, dimos una vuelta por Brasil, fuimos a México, pasamos por Venezuela y volvemos a nuestro país con la posibilidad de que se procese de alguna manera, y se está haciendo un circo mediático muy importante, a una expresidenta argentina, que puede llegar a ser la candidata a presidenta en contra de Macri en las próximas elecciones. Se está haciendo todo lo posible y todos los medios de comunicación están apostados a ese terrible circo que era encontrar algo en la para evitar que sea, sí, para que sea procesada y sacarla del medio. Exactamente. O sea, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, es una forma de proscribir a una candidata. Es un esquema similar al de Lula, porque además es demasiado alevoso cuando se le complica la gestión al gobierno de Macri. No es simplemente tapar con una noticia, es simplemente, es más que eso, es proscribir a la candidata que tiene más intención de voto y que representa además, todavía más, que representa otro proyecto alternativo, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. A vos. La verdad que me abriste un poco la cabeza de lo que está pasando, porque no vivimos, como lo dice nuestro presidente, ¿no? No estamos solos en el mundo. Para él da la sensación que de acá a Panamá, de Panamá a la Argentina, o algún paso por Washington. La idea nuestra es esto, tirar alguna hipótesis de alguna respuesta de tantas preguntas que tenemos. Ojalá nos demos cuenta como sociedad de que tenemos que trabajar fundamentalmente en la democracia, en nuestra democracia, para que personajes como Macri y como todos sus lacayos no se hagan del poder en la Argentina como lo han hecho toda la vida, por lo menos la nuestra, de nuestra edad, a través de la violencia. Esta vez la hicieron a través del voto popular. ¿Qué nos está pasando? La pregunta es, ¿qué nos pasa que prácticamente somos unos suicidas como sociedad? Hasta el próximo sábado. Gracias.